Al cumplir el tercer año de su gobierno, el presidente Daniel Ortega ha emitido un decreto presidencial con el expreso objetivo de garantizar el funcionamiento normal de todos los poderes del Estado. De acuerdo a la Constitución Política de la República, los poderes del Estado son electos por la Asamblea Nacional. En general hay alrededor de unos 50 cargos o quizás más que tienen un rango constitucional, es decir, que deben ser electos por una mayoría calificada de diputados en la Asamblea Nacional. En este momento nadie tiene la mayoría ni siquiera para hacer por sí solo el quórum de ley, menos aún para elegir magistrados o elegir otro tipo de funcionarios constitucionales, para lo cual se requieren 56 votos. Ninguna de las bancadas en la Asamblea Nacional tiene por sí sola 56 votos, y repito, ni siquiera tienen por sí sola 47 diputados, que significan el quórum para poder sesionar y aprobar leyes ordinarias. Esto obliga a todas las fuerzas políticas a una continua negociación, cotidiana negociación, necesaria negociación para hacer quórum, aprobar leyes ordinarias y aprobar nombramientos o leyes de rango constitucional. Sin embargo, después de su abrumadora derrota electoral de noviembre de 2008, la derecha nicaragüense y toda la oposición en general han insistido en torpedear toda la labor legislativa, furiosos porque no pudieron conquistar el voto de los nicaragüenses, porque ellos creían que iban a arrasar y resultaron arrasados. Hemos dicho en muchas oportunidades que la derecha nicaragüense no sabe perder, y cuando sabe que va a perder, enreda las elecciones, con el único y expreso objetivo de exportar hacia el exterior un presunto fraude o presuntas anomalías o presuntas cualquier cosa. La cosa es ocultar su derrota, ocultar, en otras palabras, su falta de respaldo popular. Ese torpedeo en la Asamblea Nacional podía haber adquirido este año su máxima expresión cuando en febrero, es decir, dentro de solamente un mes, caducaran los mandatos de todo el Consejo Supremo Electoral. Y esto era particularmente delicado por una sencilla razón. El primer domingo de marzo están previstas las elecciones caribeñas para renovar los parlamentos caribeños y los gobernadores caribeños. Y si cesaban en su funcionamiento el Consejo Supremo Electoral, significaba que no podían haber elecciones. Y si no podían haber elecciones, disfrutaba la oposición, y eso era una falta de responsabilidad del Estado de Nicaragua, que ni siquiera pudiera garantizar los procesos electorales en la región caribeña, tan abandonada históricamente por todo tipo de gobiernos neoliberales. De manera que entonces el decreto presidencial es apresurado por esta necesidad política. Las elecciones son un proceso relativamente prolongado, no solamente son el día de las votaciones o el escrutinio posterior, sino es todo el proceso anterior, donde se certifican fiscales, se certifican los propios partidos, los candidatos, se ubican las casillas, se elaboran las papeletas, se procede el transporte. Finalmente son las votaciones, se vigila porque esas votaciones sean adecuadas y en un ambiente normal, y luego el escrutinio. Es decir, es todo un proceso que es por sí solo complejo, que no es posible simplemente dejarlo a libre albedrío de los diputados. Ya no quiero elegir en este momento magistrados, hay que ver a los caribeños cómo hacen sus elecciones, o las hacemos después, ya veremos cuándo las hacemos. Si se armaría un relajo de padre y señor mío. La derecha nicaragüense tiene un grave problema político interno. Hasta ahora, el Partido Liberal Constitucionalista es el que ha gozado de los privilegios de ocupar puestos en los distintos poderes del Estado. Pero, habida cuenta de la creciente fortaleza del Frente Sandinista, que se encamina a una victoria muy cómoda en el año 2011, la derecha ahora requiere la unificación para intentar postular un candidato que compita con el Frente Sandinista, con el presidente Ortega en las elecciones de noviembre de 2011. Pero para poder unificar a la derecha hay muchas mezquindades, aspiraciones, envidias, ambiciones, serruchaderas de pisos, puñaladas traperas, de todo tipo de cosas entre ellos. Todos quieren ser presidentes, todos quieren ser diputados, todos quieren ser dueños del poder. Y no crean que para beneficio de ustedes, los oyentes o los televidentes. No, para seguir haciendo negocios como los que hicieron
desde el año 90 hasta el año 2007. Pues bien, entonces en ese pleito, un sector de la oposición le ha condicionado al PLC que si quiere unidad para competir contra el Frente Sandinista en el 2011, entonces tiene que compartir sus cuotas de poder en los poderes del Estado, en todos esos cargos que no han sido electos por la Asamblea Nacional, que ni siquiera han sido convocados para elegir a los correspondientes magistrados, compartir, decía, todos esos magistrados entre todos ellos. Y entonces aquí viene el pleito. Habrá que ver si Arnoldo Alemán está dispuesto a ceder parte de sus cuotas de poder a Eduardo Montialegre o a los minúsculos partidos que ahora le acompañan. Habrá que ver. Entonces, en esa disputa no han querido convocar. Como ellos no se ponen de acuerdo, han paralizado de hecho el proceso institucional de convocatoria de estos funcionarios constitucionales y ponen en riesgo irresponsablemente las elecciones caribeñas. Pero en mi opinión las cosas van mucho más allá. En mi opinión, la derecha nicaragüense tenía la idea de si le daba éxito esto de cancelar las elecciones caribeñas por la orfandad del Consejo Supremo Electoral, después apostar a la Corte Suprema de Justicia y a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Bancos, como ya lo hizo con la Procuraduría de Derechos Humanos, que desde diciembre no tiene procurador. Es decir, paulatinamente paralizar la acción del Estado y de esa manera impedir que aquí en este país se pueda gobernar. ¿Y por qué lo querían hacer, en mi opinión? Porque están sabidos que la van a perder también las elecciones del 2011. Entonces las quieren enredar desde ahora enredarla, porque la derecha nicaragüense no es demócrata. La democracia, una de las obligaciones de los demócratas es saber ganar y saber perder, como lo hemos hecho los sandinistas. Supimos perder en el 90, nos robaron las elecciones en el 96, supimos perder en el 2001 y supimos ganar en el 2006. De manera que ahora le toca a la derecha, pero no le gusta. Ellos, cuando no logran ganar, quieren arrebatar, es decir, robar. Y si no los dejamos que nos roben, entonces le enredan y se ponen como víctimas. En ese camino, ese es el camino que tienen trazado. Esa es la ruta que tienen trazada para el 2011. Por supuesto, nada de eso lo inventan ellos. Tienen una embajada aquí en la carretera sur que les hace el plan de trabajo y el cronograma para lograr esos objetivos. Entonces, de manera que el decreto presidencial del sábado simplemente ha colocado freno a esa aspiración de la derecha nicaragüense de desestabilizar el funcionamiento del Estado. Ahora viene la negociación política, algo a lo que el Frente Sandinista ha insistido desde el 10 de noviembre de 2008, es decir, un día después de las elecciones municipales. Ahora sentémonos a negociar lo que hay que negociar, o reformas constitucionales o lo que conviene en la elección de funcionarios constitucionales. Es la obligación de las fuerzas políticas ponerse de acuerdo. El presidente Ortega no ha nombrado magistrado, ningún funcionario, simplemente ha dicho, mientras la Asamblea Nacional no elija, sigan los funcionarios electos. Hasta que la Asamblea se ponga de acuerdo y elijan a los nuevos, estarán esos funcionarios electos. Bien por el presidente Ortega. Fernando Gordillo nos enseñó que la lucha es el más alto de los cantos y con María Luisa, unidos somos invencibles.